Navegantes del pasado. Un viaje imaginario por la memoria de nuestra ciudad. Conduce Raúl Echeverría. ¿Qué tal, amigos? Un gusto renovar este contacto semanal con ustedes en nuestro programa Navegantes del Pasado. Hoy, a punto de compartir con ustedes nuestra tercera entrega, recordándoles, como siempre, nuestro teléfono de contacto de WhatsApp, fundamentalmente, 095 140697, 095 140 697. Allí usted puede dejar a través de un mensaje de texto su comentario, su aporte, su crítica, lo que usted considere que debe ser corregido, en algún error que podamos haber incurrido, compartir alguna foto, algún audio, algún texto, todo aquello que tenga que ver con la recuperación y la preservación de nuestro patrimonio histórico-cultural será muy, muy bienvenido, porque ese es el espíritu, ese es el propósito de este espacio que en emisora Ciudad de las Piedras el amigo Mautone nos ha abierto para compartir todo aquello que forma parte de la memoria de nuestra ciudad, ese viaje imaginario al que les hemos estado invitando, recorriendo las calles de la memoria de nuestra ciudad. Nuestro programa anterior, recordarán ustedes, estuvimos recordando los orígenes del barrio Pueblo Nuevo, un populoso de nuestra ciudad, en cuyo nacimiento encontramos nada más y nada menos que a Francisco Piria, que no necesita carta de presentación. Y decíamos también que prácticamente fueron el nacimiento, los orígenes, el principio, el arranque de Piria como empresario, martillero, un hombre que además no solamente fraccionó y vendió en solares, en cuotas pequeñas, un espacio que después se convertiría en el barrio Pueblo Nuevo, que él lo llamaba el Recreo de las Piedras, sino que además Piria había trazado las calles, había previsto la elaboración, la conformación de algún espacio público de plaza. En nuestra entrega anterior, el amigo Mautone pudo subir al video que acompaña nuestras palabras algunas imágenes, y entre ellas hay un plano trazado precisamente por la barriada que Piria había previsto, un plano del año 1888, y que muestra allí los orígenes de ese recreo de las piedras, como lo llamó Piria. Y recordarán ustedes también que estos remates y estas ventas de solares no estuvieron exentas de algunas dificultades y hasta disputas de tipo ideológico que durarían décadas y que atraerían inclusive la atención no solo de la villa de Las Piedras, sino también de la capital, de Montevideo. Uno de esos episodios, quizás el que se conserva en su tradición oral con mayor nitidez, son los avatares que sufrió una estatua de Garibaldi, que a Piria se le ocurrió colocar
en una esquina, mejor dicho, en un cantero central, ahora esquina, y que despertó naturalmente aplausos y abucheos. Y eso es lo que vamos a estar compartiéndoles hoy en nuestra entrega. Para esto vamos a recurrir a varios documentos que se los iremos mencionando para respetar en un acto de honradez intelectual las fuentes de donde extraemos nuestras informaciones. Recordemos rápidamente, no nos vamos a dedicar a trazar hoy la vida de José Garibaldi, Giuseppe Garibaldi, este italiano que fue gran responsable y protagonista de la reunificación italiana en ese proceso que duró unos cuantos años en Europa y que enfrentó a las fuerzas republicanas con el papado, básicamente, ¿verdad? El papado, en ese caso, el Papa y los estados pontificios, defendiendo causas terrenales, como es la conservación del territorio y el poder político que ostentaban. Bueno, allí hay un movimiento que duró, repito, unas cuantas décadas, en las que obviamente destacan las figuras de Mazzini y también en su momento de Garibaldi, a raíz precisamente de esas insurrecciones, de esos actos, digamos, a favor de la unificación de los estados italianos que estaban fragmentados enormemente. Garibaldi debe exiliarse, debe huir de Italia y busca refugio en Sudamérica. Primero va a parar a Brasil. Él se queda allí en la zona de Río Grande del Sur, un hombre que llevaba la reforma, la revolución, la acción, la aventura en la sangre. Rápidamente se compromete y participa en la famosa revolución de los Farrapos, con la declaratoria de la independencia del Río Grande del Sur, del resto del Imperio del Brasil. Y luego se traslada a Montevideo, ¿no? Viene a parar a Montevideo allá por el año 1841 aproximadamente. Estamos jugándonos un poco a la memoria, y permanecerá unos cuantos años, casi hasta el final de la Guerra Grande, un poco menos. Nuestro país, recién nacido a la vida independiente, habíamos declarado, jurado nuestra primera constitución, éramos un Estado formalmente soberano, pero todavía no había una solidez institucional, no había partidos políticos bien cimentados, sí había mucho caudillismo, y hay allí un enfrentamiento entre Oribe y Rivera, básicamente. Uno en el ejercicio, el primer presidente fue Rivera, el segundo presidente fue Oribe. Era el presidente legal en el momento que Rivera decide no reconocer esa autoridad, y es un conflicto que termina siendo internacional, ¿verdad? Parte el país en dos, ¿verdad? Una parte enorme del territorio del Estado oriental estaba en manos de Oribe, asentado con su famoso gobierno del Cerrito, y Montevideo, la capital,
esa nueva Troya, como la bautizaría Alberto Dumas, Alejandro Dumas, ¿no? El escritor, estaba en manos de la otra fracción que se identificaba con lo que sería el Partido Colorado, ¿verdad? Con esas divisas que habían nacido en carpintería en 1836, allí en Durazno. Bueno, allí estaban las raíces de los blancos y de los colorados, ¿verdad? Un conflicto que además internacional, ¿verdad? Porque respaldando a Uribe estaba Juan Manuel de Rosas, en la Argentina, y precisamente, y aquí entra lo de Garibaldi, y respaldando, apoyando el sitio de Montevideo, el gobierno de la defensa, como se le llamaba, además de las fuerzas leales a Rivera, estaba la escuadra francesa, los ingleses y también la legión italiana que Garibaldi fundaría y que tanto éxito había tenido en Europa y en Brasil. Y aquí también, porque tendrá 3 o 4 actuaciones puntuales esta legión italiana que fortalecerán y, bueno, añadirán más prestigio al que ya traía este italiano, ¿verdad? En Colonia, en Sacramento, en San Antonio, en Salto, batallas navales. Bueno, estamos apostando a nuestra memoria, ¿no? Los famosos camisas rojas de Garibaldi. Bueno, lo cierto es que Garibaldi retorna a Europa, pero queda su aureola, queda su recuerdo, queda su imagen muy, muy marcada, muy impresa, imagen que termina apropiándose el Partido Colorado. Bueno, a todo esto debo decirles que Garibaldi muere allá por 1880 y algo, y bueno, la muerte de Garibaldi desencadena una serie de homenajes, ¿verdad? En los que comienzan a producirse enfrentamientos con la Iglesia Católica fundamentalmente. La figura de Garibaldi desataba, movía las pasiones, y la Iglesia era uno de los baluartes opositores de las resistencias que tenía la figura de Giuseppe Garibaldi. Y hubieron problemas, ¿no? Cuando se le quiso levantar un monumento, se levantó un monumento en Montevideo, donde participaron también las logias masónicas, en fin. Y aquí en Las Piedras, Piria decide, bueno, colocar también, lo leíamos de uno de los diarios de época en la entrega pasada, cuando Piria anunciaba, ya está puesta la estatua de Garibaldi, ¿no? Debemos recordar algo también, y que no es menor. Piria era un comerciante, era un empresario, más allá de sus posiciones filosóficas y políticas, y había una importante comunidad italiana en nuestro país, casi les diría que la más grande de las colonias de inmigrantes era la italiana, y eso también tenía su valor y su lado comercial. En esto que vamos a compartir ahora, vamos a seguir las investigaciones, los estudios que ha hecho nuestro amigo Raúl Cheda, quien recuerda que allá por el año 1897 se designa un párroco para la parroquia de San Isidro, un italiano, miren ustedes, Luis Marchiori.
dice Cheda que el arribo de este párroco se produjo unos meses antes de la inauguración de la iglesia gótica, de esa iglesia que hemos prometido con Mario ocuparnos en extenso, que por supuesto muchos recordarán, ubicada en las calles Garibaldi, miren ustedes, Garibaldi y Avenida Artigas, después de morir allá por el año 1968, para convertir ese espacio en locales comerciales. Ya nos ocuparemos. Había un colegio en marcha de enseñanza primaria que, según Cheda, contaba con 110 alumnos. Según el periódico El Independiente de Canelones, Las Piedras contaba, a fines del siglo XIX, principio del XX, con 6.741 habitantes, de los cuales 1.342 eran extranjeros. En el núcleo europeo, el componente italiano se nucleaba dentro de la Società di Mutuo Soccorso, la sociedad italiana de hoy, ¿verdad?, cuyos registros contaban en ese momento 549 socios. Tenía su peso social, ¿verdad? Dice Cheda que hubo algún sermón incendiario del cura Marchiori, en el que, se expresó en ese sermón en forma muy agresiva con sus compatriotas italianos que defendían a Garibaldi, a los que trató de ladrones y asesinos. Evidentemente que todo eso no iba a quedar impune, ¿no? Lo cierto es que, dice Cheda, el sábado 29, estamos hablando de el mes de septiembre del año 1900, el sábado 29, el sargento de policía que recorría el pueblo en su ronda habitual encontró derribado el busto de Garibaldi y en su pedestal inscripciones injuriosas. Se trataba de aquel busto inaugurado en el año 1874 por el empresario Francisco Piria en su primera inversión inmobiliaria que denominó el Recreo de las Piedras. Y mirando aquí tenemos un diario de época. Vamos a ver si después pudiésemos compartir la imagen con ustedes, del propio Piria, en el que hay un pedestal donde hay estaría el propio Piria sosteniendo el busto de Garibaldi y al lado hay un cura con su sotana y su sombrero aludo, vestido de negro, y a hombros de ese cura allí se encuentra un señor con una piqueta derribando esa columna que sostenía el busto de Garibaldi. Eso es una imagen que el propio Piria acompaña un artículo que dice: ¿han visto ustedes lo que sucedió en Las Piedras? Una imagen bien de época, ¿no? Vean ustedes cómo esa villa con 6.000 y pico de habitantes ya tenía sus divisiones, tenía sus enfrentamientos. Nosotros le decíamos que hubo una reacción rápida de la colectividad italiana y que rápidamente se convocó a una especie de marcha de desagravio, una manifestación de protesta que nucleó una gran multitud de gente, inclusive venida de Montevideo. Ahora vamos a hacer referencia a eso, que pasaron frente a la iglesia para restaurar allí nuevamente el busto de Garibaldi, ¿no? Cheda dice que este busto tendría un poco más de vida, por lo menos hasta el año 1928, cuando la Comisión Pro Arreglo de Pueblo Nuevo
nombre que adoptó el antiguo Recreo de las Piedras, solicitó quitarlo de la esquina donde estaba emplazado porque obstruía el tránsito. La comisión auxiliar resolvió retirarlo y entregárselo en custodia a la sociedad italiana. Lo que en principio parecía un conflicto entre liberales y católicos pasó con el derribamiento del busto a Garibaldi a un escenario político partidario local y resultó al final un episodio tardío de la unificación italiana en suelo americano. Bueno, hasta ahí lo que dice Cheda. Cheda no menciona el lugar donde estaba instalado. Nosotros tenemos alguna otra documentación que ahora se la vamos a compartir porque les prometimos a ustedes que les íbamos a decir dónde estuvo emplazado este monumento de la discordia a Garibaldi. Teníamos nosotros a la vista, se lo compartíamos también en nuestra entrega anterior, una publicación de un diario, La Antorcha, que se definía a sí mismo como periódico democrático, órgano del libre pensamiento. Y en un artículo titulado Garibaldi en las Piedras, y para que no queden dudas detrás de qué causas se encolumnaban, el artículo se titula Protesta del liberalismo. Y entonces allí hace mención a lo mismo que habíamos leído de la investigación de Cheda. Tuvo lugar el domingo, como estaba dispuesto previamente por las comisiones directivas del Club Rivera y del Círculo Garibaldino, la ceremonia de restablecer en su sitio la estatua del general Garibaldi, que el fanatismo de unos y la obsesión de otros los arrastró a extremos que acusan claramente la estrechez de criterio, lo raquítico de sus ideas y la ruindad de espíritu de aquellos que todo lo subordinan a creencias estrafalarias y antagónicas con el progreso que ha alcanzado el fin de siglo la humanidad. Bueno, bastante duras esas expresiones. Estamos hablando de una edición del 15 de octubre del año 1900. Qué extraño pues que en las Piedras, pequeña población, dice La Antorcha, dominada espiritualmente por un fraile inteligente y sagaz, estamos hablando del cura Marchiori, haya llegado a suceder uno de estos hechos que rara vez registra la historia. Bueno, y continúa allí en una catarata de improperios y de insultos. Bueno, y allí cuenta, ¿verdad?, que en el trayecto a las Piedras, se supone que obviamente estamos hablando del ferrocarril que trasladó a esta gente. Yo les quiero decir también que tenemos una foto que creo que es bastante insólita, que es la foto de la primera estación del ferrocarril que tuvo Las Piedras, que no es esta, que hoy está también en un estado de abandono y de descuido brutal. La primera estación, que además en el plano de Piria se ve claramente la estación original y un poquito más hacia el sureste la proyectada, que termina siendo la que actualmente todos conocemos. Bueno, esa estación estaba más sobre lo que ahora es Avenida de las Instrucciones, y estaba, como dice allí, se decía en la época, obstruyendo un poco el tránsito porque quedaba en el medio de la calle. Nosotros tenemos una foto del ferrocarril central del Uruguay que nos acercó nuestro buen amigo José Hernández, que es el director del Museo Ferroviario, que está en Empalme Olmos. Es una foto que tenemos hace mucho tiempo, que sería lindo poder compartirla con todos ustedes. Literalmente nos va a llevar a los tiempos del oeste, ¿verdad?, del medio oeste, porque realmente la imagen que da de esas películas que veíamos de Hollywood, de John Wayne, ¿verdad?, de aquellos años. Bueno, dice que las Piedras eran esperados ansiosamente, ¿no? Todos habían venido, las organizaciones de Montevideo, con sus estandartes, con todo lo que podían echar mano para expresar su adhesión a la figura de Garibaldi y su protesta por ese acto de fanatismo, como ellos lo tildaban, ¿no? Se pasó
dice en determinado momento que se pasó frente a la iglesia, a esa misma en que el cura Marchiori lanzara toda su pestilente baba contra el liberalismo y contra Garibaldi. Bueno, después se salió de la sociedad italiana, ¿verdad? Que ya funcionaba allí en Las Piedras. Y acá lo que la gente que hizo uso de la palabra, comenzaba la tarea de colocar el busto de Garibaldi por el garibaldino Carlesi, autor de ese trabajo. Ya tenemos de paso quién fue el artista, creador del busto, el teniente Carlos Dupré, a quien se acusó de ser el que dirigió la demolición y derrumbe del anterior, vean ustedes, una falsa acusación, subió a la escalerilla y tomó parte directa en la colocación de aquel, demostrando con ello, claro, que él no tenía nada que ver, ¿no? Que había sido injustamente acusado. Dice también que fue aclamado con simpatía. Enseguida hablaron los doctores Fa y Tío y los señores Ubaldo Ramón Guerra, conocido, a nombre de los colorados de Las Piedras, el poeta Guzmán Papini Izás, Óscar Palleja, nieta del héroe del Boquerón, Amudio Carámbula, Pascual Guaglianone y Julio María Sosa. Este Julio María Sosa seguramente es el que después sería diputado y estaría presente en lo que fue la comisión de los festejos del centenario de la Batalla de Las Piedras, partícipe directo después en la aprobación de lo que sería el obelisco, quien fue solicitado por los presentes para que pronunciara algunas palabras, a lo que accedió gustoso. Bueno, de allí hay también hasta un soneto compuesto por Ubaldo Ramón Guerra. Allí está el texto del soneto, no nos queremos extender porque el tiempo avanza y tenemos que develar algún misterio. Y ahora volvemos a nuestro amigo Carlos Alfredo Trovo, a quien dedicáramos nuestra primera entrega, que en su libro Luces sobre el pasado y el futuro nos da una pista. Nos dice, por ejemplo, dónde estaba colocado ese busto. Ese busto estaba colocado, según la información que tiene Trovo, sobre un cantero central en la confluencia de las calles Francisco Soca y 25 de Mayo. Allí estaba entonces, en las actuales calles Francisco Soca y 25 de Mayo. Bueno, ahora 25 de Mayo también ha cambiado su nombre, pero aquí hay un dato interesante. Unos años después, ya finalizada la Revolución de 1904, dice Trovo, un joven estudiante, ferviente simpatizante del Partido Nacional, enlazó desde su caballo y trajo al piso la columna y el busto. A la mañana siguiente, muy temprano, mi abuelo, Pilar Cabrera, que era un notorio líder nacionalista, fue diputado inclusive blanco, previno a su gente que no salieran de las casas, porque tuvo noticias de la venida de un malón de colorados armados a guerra, dispuestos a lavar con sangre la afrenta a su héroe Garibaldi. Por suerte para todos no pasó de una falsa alarma, pero temiendo las graves consecuencias que podría causar su acción sobre los encendidos espíritus políticos del momento, el joven ocultó su fechoría y nunca confesó su autoría. Este anónimo estudiante se convirtió con el tiempo en una de las glorias de la medicina nacional. El doctor Estallano, ahí está el autor, y fue él mismo quien muchos años después confesó su travesura juvenil a una de mis tías. Allí tenemos entonces dónde estaba el busto en su momento, quién lo derribó allá en estos chicotazos que daba la Revolución de 1904, después evidentemente fue restaurado porque el Cheda nos ha informado que hasta el año 1928 estuvo en pie, y también la identidad de quién fue aquel joven que, como dice el Trovo, había hecho esta travesura en momentos en que las cosas no estaban para chistes, porque estaba prácticamente en marcha una nueva revolución civil, la última gran revolución civil que tuvo nuestro país en 1904 y que claramente también
involucraba, arrastraba las pasiones aquí en esta villa de poco más de 6.000 habitantes. Bueno, se nos ha marchado rápidamente el tiempo, ha sido un gustazo. Vamos a ver, esta vez no les voy a decir, porque tengo 2 o 3 temas en carpeta para ver por cuál me decido, así que va a tener que sintonizarnos, va a tener que escucharnos en nuestra próxima entrega, la número 4, para saber de qué se trata nuestro programa, seguramente con alguna anécdota, alguna historia que espero les cause una sonrisa, les deje alguna nostalgia también, algún retrogusto nostálgico, pero sobre todo entendiendo el rico pasado que tiene nuestra ciudad. Será hasta la próxima entrega del próximo miércoles. Navegantes del pasado. Un viaje imaginario por la memoria de nuestra ciudad. Conduce Raúl Echeverría.